Está con nosotros el Contador Público Nacional, el señor Gabriel Zambrano. Buenas noches, Gabriel. Muchísimas Buenas noches. gracias Muchas gracias. por Buenas estar noches. acá. Gracias por invitarme. Les recordamos a nuestra audiencia que están abiertos las vías de comunicación, teléfono fijo, teléfono celular. Tenemos también abierto un sitio en Facebook que se llama Factor Común ASDE. Y bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por tan generosamente ofrecernos tu tiempo para despejar un poco tantas dudas como las que tenemos. Vamos a hacer lo posible. Un primer tema que es de interés de la gente y que ha estado muy en boga, digamos, esta semana, ha sido el tema de las asignaciones familiares. O sea, queremos que nos expliques un poco qué son las asignaciones familiares, quién cobra las asignaciones familiares y quién no, en qué momento se pueden dejar de percibir esas asignaciones familiares y si es factible que se elimine ese límite o ese mínimo a partir del cual se dejan de percibir, o qué pasaría si se elimina ese piso, digamos, a partir del cual no se percibe. La idea de las asignaciones familiares es asistir a la base, digamos, de la pirámide de la gente que percibe una remuneración. Entonces, por hijo, por casamiento, por nacimiento, por una serie de causas que están establecidas en la ley, uno tiene derecho a cobrar una asignación familiar. Desde los sueldos más bajos hasta un determinado monto se cobra, supongamos, 200 pesos. Cuando el sueldo sube, se cobra un poco menos hasta el máximo de los 5.200 pesos. La idea que está detrás de esto es decir, bueno, la persona que gana 5.200 pesos ya no necesita de esa asignación familiar. Obviamente que el problema de los límites es un problema que en un contexto inflacionario como el nuestro debería ser revisado todos los días. Eso ya es una decisión política que obviamente trasciende lo técnico, ¿no es cierto? Otra de las preguntas que surgen es, con respecto al impuesto a las ganancias, ¿a qué se considera ganancia? ¿El salario es ganancia? Mira, el salario es ganancia de acuerdo a la ley del impuesto a las ganancias. La estructura de la ley data del año 74, en enero del 74 empezó a regir la actual ley de impuesto a las ganancias con... 74. En el año 74, con muchísimas reformas, por supuesto no es la misma ley, ¿no? Pero la estructura general sigue siendo la misma. La ley de impuesto a las ganancias prevé 4 categorías de ganancias. Se les llaman ganancias en general, ¿no? La renta del trabajo personal son las ganancias de la 4ª categoría. Que sería la del trabajador esa es la que en relación de dependencia. Exactamente, al trabajador en relación de dependencia. Digamos, cuando se implementó esta ley y hasta no hace mucho tiempo, quienes pagaban impuestos a las ganancias de la 4ª categoría eran o profesionales que facturaban mucho dinero o empleados en relación de dependencia que tenían sueldos muy altos. Hablemos de gerentes de fábrica, exactamente. A medida que han pasado los años, sobre todo estos últimos 10 años, se han actualizado más o menos los mínimos a partir de los cuales se empieza a pagar, pero la inflación y la actualización de los salarios ha sido más alta, más rápida. Por lo tanto, mucha gente ha pasado la barrera, digamos, y entra dentro del universo de los que tienen que pagar impuestos a las ganancias. Es decir, que cuando nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a nuestra confederación, que es la CETERA, pide que lo que se eleve es el mínimo no imponible de la 4ª categoría, es decir, de los trabajadores en relación de dependencia, estamos pidiendo, digamos, lo correcto, que se suba ese mínimo para que no afecte el salario del trabajador que en realidad gana para vivir decorosamente y apenas, ¿no? Digamos, la ley incluye específicamente el ingreso del trabajador en relación de dependencia. La idea de esta ley cuando se impuso ha sido, gravar los ingresos altos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, esos mínimos son los que se está peleando porque dependen de una lo que pasa es que necesariamente los salarios se van actualizando para tratar de llevar el mismo ritmo de incremento de la inflación o de los precios, y esos pisos no han acompañado esa actualización, el piso ha quedado en un valor inferior. Entonces el problema es que
No se trata de, como por ahí algunos manifiestan o dicen, que lo que pasa es que el impuesto a las ganancias ahora nos alcanza porque ganamos mucho más. Lo que pasa es que el piso se ha quedado desactualizado. Es decir, de alguna manera los salarios los trabajadores tratamos de que el salario acompañe mínimamente la inflación, el aumento de los precios. No siempre lo logramos, pero más allá de eso, el piso del impuesto a las ganancias ha quedado muy por debajo. Entonces, como vos bien decías recién, alcanza hoy a muchos trabajadores que antes no se veían grabados por el impuesto a las ganancias. Yo creo que es bueno ¿no? decir Claro. que sí, que ganamos más, pero que ganes más no quiere decir que tengas mayor poder adquisitivo. Digo que Claro, por lo bueno, que eso- explicaba Gabriel, Claro, bueno, lógico. Pero... el espíritu era para sueldos suntuosos, digamos. Exactamente, Para exactamente. sueldos muy altos para el costo de vida. Claro, En este lo caso que- no lo es lo que nos que- pasa, ¿no? Claro, para darte un ejemplo, un trabajador desde el año 2002 hasta ahora ha visto multiplicado su salario 10 veces, más o menos, ¿no? En términos, digamos, sin tener en cuenta la inflación, esa persona cobraba 500 pesos y cobra 5.000. Claro. Los mínimos no imponibles, si bien han aumentado, no han acompañado En ese esa misma crecimiento. proporción, ese- claro, No lo han que decía aumentado Alejandro. 10 veces. Claro. Tal cual. Una idea que justamente estaban discutiéndose, no sé si habrá algún proyecto finalmente presentado, era el tema de establecer los mínimos proporcionales al salario mínimo vital y móvil. Con lo Ujú. cual, cada actualización de salario Claro. mínimo vital y móvil automáticamente empuja en la misma proporción los mínimos para pagar impuestos ¿Y a el las mínimo ganancias. vital y móvil tiene relación directa con la canasta familiar o no? Debería. El Claro. mínimo vital y móvil, digamos, es un valor que surge de una discusión entre el gobierno, los sindicatos, los ¿Cuánto es lo empresarios. mínimo que tenés que digamos, tener exacto. para vivir, digamos? ¿Cuál es el mínimo? O establecer algún parámetro objetivo. El problema es que está establecido en términos nominales, es decir, 3.000 pesos. Los 3.000 pesos de hoy no son los mismos que los del año que viene. Y no son El lo año mismo en que una viene- región que en otra tampoco. Exactamente, bueno, Claro. mucho menos, ¿no? Pero por lo menos tener un criterio un poco más objetivo. Lamentablemente la ley tiene un mecanismo de actualización bastante complejo y que depende de la decisión del Poder Ejecutivo. De decisiones políticas, digámoslo así. Exactamente. ¿no? Un tema que me parece, sí que está muy relacionado con esto, obviamente, pero que me parece importante aclararlo, porque no todo el mundo lo tiene claro. Cuando hablamos de mínimo no imponible, ¿a qué nos referimos? ¿Es un ingreso mensual? ¿Se toma como un ingreso anual? ¿Es para un periodo determinado? ¿Cómo se establece y cómo se determina, digamos, Los mínimos si no- uno alcanza ese mínimo no imponible como para... Claro, el mínimo no imponible son 12.000 pesos anuales, porque el impuesto a las ganancias es ¿Anuales? un impuesto... sí. Lo que pasa es que, Quiere bueno, decir ese que es el 1.000 pesos mínimo por no mes imponible. es nada. No, pero A ver, explícanos un poco. digamos, no es... voy a tratar de ser lo más claro posible. Es difícil explicar la manera de cálculo. Ajá. El impuesto es anual. Si vos tenés un comercio, por ejemplo, presentas una vez al año tu declaración jurada de impuestos a las ganancias. Ujú. Cuando vos sos trabajador en relación de dependencia, no tenés obligación de inscribirte en el impuesto a las ganancias, pero sí tenés la obligación de pagarlo. Tu empleador, en virtud de disposiciones de la AFIP, te va a retener de tu sueldo lo que corresponde proporcionalmente mes por mes al pago del impuesto a las ganancias. Pero el pago del impuesto a las ganancias es anual. Ujú. Entonces, todos los meses el empleador lo que tiene que hacer es sumar el sueldo, suponete ahora en junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más aguinaldo, Más y aguinaldo. aplicar la proporción que hay por estos 6 meses de un impuesto anual. Ujú. Entonces, todos los meses los empleadores tienen que hacer ese cálculo, o sea, hay un sistema ya prefijado por la AFIP para hacerlo, ¿no? Entonces se calcula cuánto es lo que ese mes le tienen que retener al trabajador. Bien. Pero Entonces, no se hace todos los meses. Sí, Todos se los hace meses se hace. Sí, todos los meses se hace. Es como que se descuenta a cuenta, digamos, Exacto, de lo se que hay va que pagar a fin descontando de... cuotas mensuales digamos, hoy estaríamos en junio del 2012. Si vos fueras un comercio, tu declaración jurada por este año la tendrías que presentar en abril, mayo del 2013. Ujú. El trabajador lo va pagando todos los meses. ¿De quién es la obligación de pagar? Es del trabajador. Eso lo dice la ley de impuestos a las ganancias. El empleador tiene la obligación de retenerte.
¿Qué pasa si el empleador no te retiene el impuesto a las ganancias? Vos sos responsable. Ajá. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente por ahí dice, bueno, correspondía que me retuvieran, no me retuvieron. Bueno, listo, ya no lo pago. No, la responsabilidad es del trabajador. Claro, bueno, pero para Bien. eso hay que tener todo un conocimiento previo que Claro, probablemente sí. no lo tenemos, ¿no? Sí, 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 La bueno, verdad que no parece por muy eso, justo. por eso es que la ley, digamos, este tipo de impuesto, en este caso puntual del sueldo, digamos, estaba pensado para sueldos altos, digamos, gente que tenía su Claro. asesor contable, Claro, su asesor claro, jurídico, te imaginas. que, Que no es la nuestro mayoría caso. de gente No es obviamente no lo no es el tiene, caso, no. obviamente. Otra cuestión importante, o aclaración importante. Justamente en este mes, los empleados públicos hemos cobrado el sueldo juntamente con el aguinaldo, con el medio aguinaldo en realidad. La pregunta es, porque muchos piensan que esto nos puede perjudicar en cuanto a que al aumentar el monto de lo que se ha cobrado, se descuente más el porcentaje del impuesto a las ganancias o el valor del impuesto a las ganancias. ¿Cómo es esta cuestión? O sea, ¿nos perjudica realmente que se hayan pagado las dos cosas juntas, por lo menos acá en la provincia, no sé cómo será en otros lados, o no tiene importancia en referencia al monto que se vaya a descontar o que se haya descontado del impuesto a las ganancias? A la larga, acordate de lo que te dije al principio, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Es anual, Por lo claro. tanto, a la larga, te lo descuenten todos juntos, te lo descuenten en 6 cuotas, es lo mismo, vas a terminar pagando lo mismo. Desde ya que sí, un mes puntual como junio y diciembre, cuando se cobran los aguinaldos, se paga un poco más. Ujú. Lo que pasa es que en diciembre también pasa otra cuestión, que termine el año. Al terminar el año, el empleador te tiene que hacer toda una revisación de todas las declaraciones. Y hace ajustes. Y hace ajustes. Claro. Exactamente. Puede ser que te dé de más o puede ser también que te dé a favor tuyo. Entonces te devuelven una parte. O sea que en definitiva, digamos, el hecho de que nos hayan pagado sueldo y medio aguinaldo juntos puede implicar que en esta instancia nos hayan descontado Sí. un poquito más, Sí. pero después a fin de año, perdón, eso se compensa porque el monto total que se paga a fin de año es el mismo. Va O a sea, ser no va a mismo. variar. Claro, ¿Cuál pero es el digamos que el problema? impacto no es claro, el mismo, por eso, de que te vayan no, descontando de a en poco esta a que te descuenten instancia, todo Es que el junto. problema, si lo comparás con el año pasado, vas a terminar pagando más, porque seguramente que este año ha habido o va a haber algún ajuste salarial. Sí, 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 lo ha Obviamente. habido. Sí. Lo ha habido, y sin embargo los montos de los mínimos no imponibles Siguen no siendo se han los mismos. actualizado. Claro, Por lo tanto, tal cual. sí o sí vas a pagar más que el año pasado. Ujú. O Bien. si el año pasado no pagabas, este año vas a Este pagar. año, claro, a lo mejor Ese es este el año sí problema nos de gente alcanza. que obtuvo por ahí un aumento salarial, en el caso particular de uno, que el jefe le dijo, bueno, ahora te voy a dar una nueva Y responsabilidad. pasó el límite. Exactamente. A lo mejor Y lo hay pasó por empleados 100 que piden, pesos. por favor, que no les aumenten el sueldo. Ujú. Porque si le aumentan el sueldo, cobran menos de bolsillo. ¿Eso puede suceder? Eso sucede, sí. Ajá. Claro, sí. te pasaste por 100 Que si pesos y pasa- te descuentan 500. Pasas a la categoría superior y te retienen más. Claro, Eh, todo un tema. Gabriel, sabemos que con el impuesto a las ganancias podés deducir cosas, se te pueden descontar por acciones que vos hagas. Por ejemplo, si tenés un empleado al que le haces Empleado doméstico. aporte, una empleada doméstica a la que le haces aporte.